Muy buenos días. Les doy, antes le decía les damos, hoy día le doy la bienvenida al programa que es Culto en Familia de día sábado, especialmente siguiendo el derrotero de la Biblia Responde. En este día mi hija Constanza no me está acompañando, está un poco delicada de salud, así que preferí que ella hiciera cama porque estaba bastante complicada. Pero sí me acompaña mi esposa Carmen, que está aquí en los controles junto a mi hijo Nelson Acuña, tanto en el audio como en la transmisión. Así que solito no estamos, así que oramos también por mi hija Constancita para que se recupere junto con Carolina. Bien, estimados amigos, damos las gracias porque un sábado más podemos tener la libertad nosotros de poder transmitir a través de el Facebook del Ministerio Cristiano Evangélico, transmitir por supuesto lo que son nuestras temáticas, especialmente acerca de la Biblia Responde. Quisiera también, antes de comenzar, vamos a hacer un pequeño canto. Vamos a cantar un himno para el himno 120. Un himno bastante cortito, preciso, que se llama Fija tus ojos en Cristo. Yo lo vamos a cantar así a capela, ¿ya? Se llama Fija tus ojos en Cristo. Dice, miren, fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Ahora cantamos de nuevo, pero ya no fija tus ojos, ahora fijo mis ojos. Fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Bien, en esta mañana, antes de orar, nuestra querida amiga y hermana Pamela Novoa, junto con Fabián Acuña, piden la oración, por supuesto, por ellos, por Mateo, ¿cierto? Por el bebé, por sus hijos, por su entorno, pero especialmente por el papá de Pamela Novoa, porque él necesita, por supuesto, como muchas personas hoy en día, de una fuente laboral, para que Dios les provea lo necesariamente para su vida, especialmente al padre de Pamela Novoa, para que Dios les bendiga y le provea un trabajo para que él dé las provisiones para su hogar. También pedimos la oración por nuestro pastor Aldo Aguirre, por él, por su familia, por todo su entorno, por nuestra pastora Marlene Valdés, especialmente por su nieto Josué y por toda su familia, que Dios los bendiga a ellos. También oramos por Daniel Flores, que está en Valdivia. También oramos por Alexis Maldonado, por su esposa, su familia, por todo su entorno. Y especialmente en esta hora pedimos por todos aquellos amigos que se contactan durante la semana a través de nuestro Facebook, que nos visitan en nuestra página y también nos escriben a nuestro WhatsApp. Oramos por todos aquellos que están sufriendo por esta pandemia, aquellos que hoy en día tienen problemas de inseguridad, falta de paz, para que el Señor coloque la paz y la seguridad que el mundo necesita a través de Cristo Jesús. Bueno, Dios bendiga a cada uno de los que nos escriben, a todas nuestras familias, y vamos a orar para comenzar el tema de este día. Nuestro buen Padre, en esta mañana oramos especialmente por todos nuestros amigos que se contactan a través de esta red social. Que la bendición del cielo recaiga sobre cada uno de ustedes. Donde se necesita paz, que usted ponga paz. Donde se necesita seguridad, usted coloque la seguridad que el mundo necesita. El ángel de Jehová acampa alrededor de que le temen. Dios bendiga a cada amigo auditor en esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Voy a ir a ver a mi esposa que vaya a revisar si va saliendo bien el audio. Bien, hoy día vamos a seguir con el tema del derrotero. El tema del derrotero acerca de la Biblia Responde. Y en el tema de la Biblia Responde hay bastantes cosas en las cuales podemos nosotros avanzar. Pero en este día yo quisiera hoy día avanzar en ciertos temas, especialmente lo que tiene que ver con algunas consideraciones que el apóstol Pedro nos hace en referencia
en referencia a algunos escritos del apóstol Pablo. Porque en este momento vamos a tratar, a través del programa La Biblia Responde, algunas cartas que el apóstol Pablo escribió y que ciertas cosas de repente no se logran comprender o entender en su plenitud. Miren, vamos a abrir nuestras Biblias, los que tienen Biblia por supuesto, y los que no van anotando los textos bíblicos porque después en sus hogares ustedes pueden seguir avanzando. Vamos a abrirnos vuestras Biblias en la epístola de Pedro, en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, de los versículos del 15 al 16. Mientras buscan en la palabra de Dios, mientras ustedes están buscando, dame un momento. Gracias. Mientras ustedes buscan en la palabra de Dios, vamos a aprovechar de mandar los saludos también a Obed Torres, que Obed mediante Radio Umbral y su señal online nos acompañan en este día para también sacar la transmisión. Gracias, Obed, que también está los controles mediante la señal de Radio Umbral, RDBA Chile y su señal la 107.9 para toda la ciudad de Yungay y por supuesto su señal online. Agradecemos el trabajo de Obed que nos acompaña también sacando las transmisiones. Bien, como les decía, vamos a partir entonces buscando algunas consideraciones que nos otorga el apóstol Pedro cuando vamos a nosotros a estudiar algunas cartas que el apóstol Pablo escribe. El apóstol Pedro entrega algunas consideraciones que no es malo no tomar en cuenta. Vamos entonces a segunda de Pedro, capítulo 3, de los versículos del 15 al 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestros señores es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces el apóstol Pedro escribe justamente hace referencia en definitiva a algunas cosas que el amado hermano Pablo ha escrito. Y dice así el versículo 16, con respecto a Pablo y lo que Pablo escribe. Casi, no en todas por supuesto, casi dice ahí, en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Vale decir que Pedro dice, bueno, cuando vayan a leer todas las cartas de Pablo, hay muchas cosas, no todas por supuesto, hay muchas cosas que el mismo apóstol Pedro, él reconoce, siendo un compañero fiel de batalla junto a Pablo, Pedro reconoce que hay cosas que son difíciles de entender, algunas cosas que Pablo escribe. Entonces, esta es la consideración que Pedro nos hace cuando vamos a leer algunas cartas del apóstol Pablo. Pedro reconoce, siendo un amigo directo de él, compañero en el evangelio, en la predicación, Pedro reconoce que el apóstol Pablo ha escrito varias cosas y casi muchas son difíciles de entender. Volvamos entonces a leer el versículo 16 de 2 Pedro 3. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Qué pasa cuando nosotros leemos al apóstol Pablo, pero no somos rigurosos en lo que Pablo escribe, no somos rigurosos en la investigación? Dice, a cuales que son difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces dice el apóstol Pedro que cuando estudiamos ahora al apóstol Pablo, hay que estudiarla en forma sistemática, en forma responsable y no tan a la ligera. ¿Por qué? Porque hay algunos que las tuercen, vale decir, que hacen una mala interpretación de lo que Pablo está escribiendo. Entonces hoy día vamos a seguir el consejo de Pedro y vamos a saber cuáles son las malas interpretaciones que algunos otorgan cuando leen especialmente los escritos del apóstol Pablo. Bien, dicho todo esto y siguiendo por supuesto la consideración de Pedro, bueno, hay un consejo también de Jesús que está en el libro de San Juan 17, dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. La palabra escudriñar significa escarbar.
pero no una escarbar así en forma superficial, sino que hay que escarbar, ahondar, buscar lo máximo, lo más profundo. Eso es escudriñar, no una cosa así tan superficial. Por lo tanto, al leer la epístola del apóstol Pablo hay que escudriñarla, hay que darle bastante vuelta y no ir tan fácilmente a dar una interpretación de las cosas que el apóstol Pablo escribe. Bien, dicho todo esto, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas. Al libro de Gálatas, al capítulo número 3. Bien, entonces vamos a tratar de leer, y la verdad es que hay muchas personas que cuando leen este capítulo, especialmente el capítulo 3 de Gálatas, las conclusiones que nosotros escuchamos habitualmente de algunos ministros del mundo protestante en términos generales, siempre cuando se lee este capítulo, algunos dicen el apóstol Pablo está abogando y está hablando acerca de que la ley de Dios no tiene vigencia. Y muchas veces toman esta parte del apóstol Pablo de una forma bastante despectiva con respecto a la ley de Dios. Como que el apóstol Pablo ya no le está dando credibilidad a la ley de Dios y tratan a aquellos que defienden o defendemos que la ley de Dios es inmutable y para siempre, tratan de que son fariseos y una serie de cosas. Pero veamos entonces cómo el mundo protestante generalmente tuerce, como dice el apóstol Pedro, las cosas que Pablo escribió. En Gálatas capítulo 3 vamos a leer del versículo del 6 en adelante, el pacto de Dios con Abraham. Bien, leamos entonces. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por lo tanto, comprendemos, por supuesto, que la justicia viene por la fe. Y por eso que el apóstol Pablo pone el ejemplo de Abraham, que Dios cuando lo manda a buscar, obviamente no le pide que guarde ciertos rituales, ¿cierto? Lo primero que hace es que Abraham crea, y solamente con creer le fue contado por justicia, no por obrar conforme a ciertos rituales. Y la historia dice que Abraham creyó en la palabra de Dios, salió de donde él vivía sin saber a dónde iba y por fe fue y por supuesto conocemos la historia que el Señor le iba a entregar la tierra prometida. Pero sin embargo, si nosotros seguimos leyendo, dice el versículo número 9, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios, y es evidente que el justo vivirá por la fe. Y cuando nosotros vemos así las cosas, claro, alguien diría, mire, el apóstol Pablo está diciendo que nosotros somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Pero generalmente el mundo protestante y muchos ministros, esto aducen que el apóstol Pablo le está quitando el piso, le está quitando la credibilidad a la ley de Dios y que más vale ser justificado por fe. Nadie niega que solamente somos justificados por fe, pero por la fe en Cristo Jesús, por la justicia de Él y no por nuestra propia justicia. Y eso es claro y es evidente. Pero será entonces que cuando el apóstol Pablo dice que somos justificados por fe y más el justo por la fe vivirá, obviamente no por la fe en nosotros mismos, sino que una fe que está sentada en Cristo Jesús. Está diciendo entonces el apóstol Pablo que la ley de Dios es una cosa que ya no se debiera tomar, es decir, el apóstol Pablo está rechazando la ley de Dios. Entonces, el mundo protestante de estos textos se toma y dice, ven, ya no se requiere de la ley de Dios, porque dice el apóstol Pablo que maldito todo aquel que depende de la ley. La pregunta es, ¿a qué ley el apóstol Pablo se está refiriendo?
¿Se estará refiriendo a los 10 mandamientos como muchos cuando leen la epístola del apóstol Pablo? Sin tomar en cuenta las recomendaciones que Pedro hace. ¿Qué dijo Pedro en su carta? Dice que muchas de las cosas que Pablo escribe, el apóstol Pedro, él reconoce, dice, son difíciles de entender. Y los que realmente no escarban bien las cosas que Pablo escribe, van a torcer, van a malinterpretar las cosas que el apóstol Pablo escribe. Y justamente muchos toman así, de una forma muy así, muy por encima, lo que Pablo le escribe a los Gálatas. ¿Por qué el apóstol Pablo le está diciendo a los Gálatas que el justo se justifica por la fe? Y estamos muy de acuerdo en ese aspecto. Y cuando dice que maldito aquel que depende de las obras de la ley, y muchos dicen, ve, se dan cuenta, el apóstol Pablo ya está negando la eficacia de los 10 mandamientos. ¿Será eso? Bueno, como nosotros vamos a seguir el consejo de Pedro, para no torcer las escrituras, y como Pablo escribe muchas cosas que son difíciles de entender, vamos entonces a escudriñar y a escarbar entonces. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice, maldito aquel que se justifica por las obras de la ley? Los invito a buscar en el libro de Deuteronomio, y ustedes imaginarán que el apóstol Pablo es un libro que conoce bastante bien. No se olviden que hasta ese momento el Nuevo Testamento no estaba escrito. No estaba escrito el Nuevo Testamento, no estaba escrito todavía. Entonces el apóstol, cuando dice Cristo, escudriñar las escrituras, ¿a cuáles se refería? Si todavía no se escribía el Nuevo Testamento, obviamente se estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Y como el apóstol Pablo fue un fariseo, como él mismo dice ya la ley, perfecto, estos textos que tienen que ver con la Torá, ¿cierto? El Pentateuco, los conocía bastante bien. Deuteronomio capítulo 31. Y leeremos los versículos del 24 al 26 de Deuteronomio. Una vez que lo tengan, Deuteronomio capítulo 31, versículos del 24 al 26. Estos son los textos que el apóstol Pablo repasó, estos del Antiguo Testamento. Tiene Génesis, tiene Deuteronomio. Bien, ¿qué dice Deuteronomio 31 del 24 al 26? Cosas que el apóstol Pablo conocía muy bien. Dice, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, ojo, aquí ya tenemos la palabra ley, pero no está simplemente asociado a los 10 mandamientos. Aquí la palabra ley está asociada a algo que Moisés escribe. Y lo que Moisés está escribiendo, y lo escribe en un libro, se llama ley. Por lo tanto, la palabra ley que muchas veces usa el apóstol Pablo, no solamente se está refiriendo a los 10 mandamientos, porque aquí la misma palabra ley está relacionada con un libro que escribe Moisés. Y es el libro que escribe Moisés, que nosotros conocemos, que es el Génesis, ¿cierto? Que es el libro del Éxodo, que es el Levítico, el libro de los Números, y el mismo del libro del Deuteronomio que estamos nosotros leyendo. A ese libro, en principio se le llamó la Torá o el Pentateuco, y aquí el apóstol dice que Moisés se le escribe como el libro de la ley. Y este libro de la ley lo escribe también Moisés, pero escribe en un libro. Por lo tanto, hay dos conceptos. Hay una ley llamada los 10 mandamientos, que Dios lo escribe con su propio dedo, pero en tablas de piedra. Y hay otro concepto de la ley, que es un libro que Moisés escribe, que lo escribe Moisés, pero lo escribe en un libro, y también se llama libro de la ley, el libro de la ley. Este es el libro que contiene todos los conceptos de cuanto a los rituales, a la ceremonia, al establecimiento del culto judío mediante un santuario, a la composición del santuario, a los utensilios, todos los objetos de ese santuario. Es el libro de la ley en lo que constituye también ley. Eso es que escribe Moisés.
tanto leyes civiles como ceremoniales, leyes religiosas, leyes de salud, todas las cosas que rigen la vida social, civil y religiosa de Israel, Moisés le llama libro de la ley. Este es un libro. Y lo que Moisés escribe se llama libro de la ley. Y lo que Dios escribe se llama ley de los 10 mandamientos. Uno en piedra y otro, ¿qué cosa? En un libro. Sigamos leyendo entonces Deuteronomio 31, 24. Cuando acabó Moisés de escribir, aquí escribe Moisés, no escribe Dios, las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová diciendo, toma este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro yo, y esté allí por testigo contra ti. Entonces, cuando Moisés escribe el Pentateuco, ¿cierto?, en la Torá, de alguna forma, estos 5 primeros libros que Moisés escribe, se llama libro de la ley, lo que Moisés escribió, que son las leyes rituales, ceremoniales, una serie de cosas que servían para regir la vida de Israel. Para Moisés hacer él una diferencia de lo que él escribía, él como ser humano obviamente era distinto a lo que Dios escribió, que Dios es eterno para siempre, de los 10 mandamientos. Cuando le dice a los levitas, pongan este libro de la ley, pero pónganlo ¿dónde? ¿Dentro del arca o al lado del arca? Dijo Moisés, al lado y no dentro, porque dentro del arca del pacto, ¿qué es lo que estaba? Las tablas de piedra con los 10 mandamientos, que también se llama ley de los 10 mandamientos, escrito en piedra, pero dentro del arca. Y cuando Moisés escribe su libro, él les escribe, Moisés, un libro de la ley, donde dice que los pone al lado del arca. Moisés hace una diferencia entre lo que está dentro del arca, que es permanente y para siempre, y lo que él escribe y lo pone al costado del arca, que es una cosa humana y temporal. Por lo tanto, debes comprender que la palabra ley también está asociada a los escritos de Moisés, tanto a las leyes rituales como ceremoniales, en fin. Por lo tanto, hecha esta aclaración, volvamos al libro de los Gálatas, capítulo 3. Volvamos a Gálatas, capítulo 3. Ya teniendo en cuenta, y con la precaución que el apóstol Pedro lo hace, que hay que tener cuidado con las cosas que Pablo escribe, hay que darle realmente escudriñar bien, porque algunas cosas que son difíciles de entender, como el mismo Pedro reconoce, ¿ya? Por lo tanto, ahora con esta visión, que ahora entendemos que el concepto ley tiene 2 diferencias. Una, que es la ley de Dios, escrita en piedra, que son los 10 mandamientos, y otra, que es la ley que Moisés escribe, pero en un libro, que son leyes rituales y ceremoniales, que tiene que ver con el culto de Israel, el culto judío. Volvamos entonces ahora a Gálatas 3 con esa perspectiva de este concepto de la ley. Versículo del 6 para adelante. Y así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a quien Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Y por supuesto, somos justificados, por supuesto que es por la fe en Jesucristo. Versículo número 9. Y ahora con este concepto que lo hemos ampliado, de modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. La pregunta es, ¿a qué obras de la ley el apóstol Pablo se estaría refiriendo? ¿A las obras de la ley por querer guardar los 10 mandamientos que escrito en piedra por Dios, o querer guardar la ley, que son las leyes rituales y ceremoniales que Moisés escribe en un libro? ¿A qué cosa dice el apóstol Pablo que somos malditos si guardamos las obras de la ley? Entonces volvamos a leer el versículo 10. Mire, fíjese. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas escritas. ¿En qué cosas están escritas aquí ahí? En el libro de la ley. Pregunto yo,
¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Qué es lo que son malditos? ¿Los que guardan los 10 mandamientos o los que aún quieren seguir guardando las leyes rituales o las leyes ceremoniales? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Los que escritas en estas cosas en el libro de la ley. El apóstol Pablo está diciendo, él se está refiriendo a lo que Moisés escribe. El apóstol Pablo no está hablando que son malditos los que quieren guardar la ley de Dios, porque la ley de Dios es eterna y es para siempre. Lo que era temporal es lo que Moisés había escrito, y lo que Moisés escribió se llama libro de la ley. Aquí el apóstol Pablo dice, malditos los que guardan y dependen de las obras de la ley. Pero él dice clarito, los que escribieron en el libro de la ley. ¿Quién escribió en un libro? ¿Dios o Moisés? Moisés escribió en un libro. Y aquí el apóstol Pablo nos entrega ese antecedente. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que hoy en día los gentiles no se puede someterlos. A los gentiles no se les puede someter a que tengan que guardar todos los preceptos y los mandamientos que Dios entregó para el culto judío mediante los escritos de Moisés. A eso el apóstol Pablo se refiere que son malditos los que dependen de las obras de la ley. No tiene nada que ver con la ley de Dios, que Dios escribe que es eterna para siempre. El apóstol Pablo se está refiriendo a que algunos quisieran todavía seguir guardando las leyes rituales y ceremoniales. Y un solo ejemplo. No se olviden que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, o como alguien diría, el libro de los Hechos del Espíritu Santo, hubo una gran contienda en la iglesia primitiva, porque decía que algunos que creyeron en Cristo Jesús, que eran del grupo de los fariseos, que habían creído en Cristo y que formaron parte de la iglesia primitiva, muchos de ellos que venían de la secta de los fariseos, que creyeron en la iglesia primitiva, dice que algunos los querían obligar a la circuncisión. ¿Se acuerdan de eso, no? Cuando tuvo que ir el apóstol Pablo a Jerusalén, hicieron el primer congreso en Jerusalén, porque había muchas cosas que querían algunos todavía del culto judío, es decir, del libro de la ley de Moisés, incorporar a la iglesia primitiva. Y ahí donde el apóstol Pablo junto con otros tuvieron que decidir, ¿cierto?, y mediante la obra del Espíritu Santo, que algunos querían que había que obligar a circuncidar a los gentiles. Eso era parte del culto del libro de la ley de Moisés, ¿no? Eso no estaba en la ley de Dios. Entonces cuando el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, y el apóstol Pablo dice, tengan cuidado, no, ustedes fueron llamados por fe, no mediante hacer obras externas, como lo hacían los judíos, lo hacían los fariseos, guardando los rituales. El apóstol Pablo, antes de ser llamado a los gentiles, él era fariseo de fariseos, estas cosas las conocía bastante bien. El apóstol Pablo nunca se le pasó por la mente cuando le escribió a los Gálatas que él estaba hablando y desechando acerca de la ley de Dios. Estaba hablando acerca de los rituales que Moisés había escrito en el libro de la ley. Por lo tanto, entendiendo esto, volvamos a leer. Estamos completamente de acuerdo que los gentiles, nosotros, y los judíos también, porque los judíos dicen que son herederos del padre Abraham, pero Abraham fue llamado por fe, no por guardar rituales y ceremonias. Eso es lo que el apóstol Pablo está tratando de explicarle a los Gálatas, que no se confundan. Si alguien viene a los Gálatas a decirle, ustedes tienen que cumplir ciertas ceremonias para que Dios los justifique, tienen que circuncidarse, que dijo el apóstol Pablo, maldito aquel que depende de las obras de la ley. Pero no, nada tiene que ver con los 10 mandamientos. El apóstol Pablo está hablando acerca del libro de la ley, es decir, los rituales y ceremonias que Moisés había escrito. Volvamos entonces a leer en Gálatas 3. Así Abraham, versículo 6, en adelante, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. No tan solo son de fe los hijos de Abraham los judíos, también los gentiles, porque de la misma forma que Dios llamó a Abraham, también llamó a los gentiles. Versículo 9. De modo que los de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, en ninguna forma Pablo se refiere a los 10 mandamientos, a las obras de la ley, están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en estas cosas, en el libro de la ley para hacerla. El apóstol Pablo agrega, libro de la ley. ¿Y qué más dice? Versículo 11, Gálatas 3, y que por la ley
ninguno se justifica para con Dios. Y es evidente porque el justo por la ley, por la fe vivirá. Y está claro, el apóstol Pablo no está diciendo que hay que rechazar la ley de Dios. Lo que está diciendo es lo contrario. Aquellas cosas escritas en un libro llamado libro de la ley que Moisés escribe, son esas cosas, tanto de leyes rituales y ceremoniales, ya no están los judíos ni los gentiles obligados a cumplir. Cada cosa puesta en el Pentateuco, en la Torá, cada símbolo, cada fiesta, el santuario, y todos sus símbolos era simplemente un símbolo para llevarnos a Cristo Jesús. Cada cosa representaba una parte del ministerio de Cristo. Versículo 12 dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Avancemos entonces al versículo número 19. Ahora, el propósito de la ley. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo, ¿era todo tan malo? No, no era todo. Por algo el Señor le dice a Moisés que escribe ciertas cosas, ¿no? Si Dios le pide a Moisés que escribe algunas cosas, tanto leyes rituales como ceremoniales, si Dios las pidió, quiere decir que no eran malas. Eran importantes en el contexto en que Dios la entrega para ese pueblo, para educarlo, para enseñarle, mediante leyes, rituales, ceremonias, un santuario y símbolos. Todas esas cosas eran una forma de Dios le enseñó el plan de la salvación y de la redención al pueblo judío. Por lo tanto, tan mala no era si Dios la escribió. La única diferencia es que en ese momento lo que Dios escribió era una cosa temporal, Moisés escribe, algo que no era permanente y para siempre. ¿Qué es lo que era permanente? Lo que estaba dentro del arca, los 10 mandamientos, y lo que era temporal, lo que Moisés escribe en un libro que se llama Libro de la Ley. Por eso que ahora vemos el capítulo 3 de Gálatas, del 19 en adelante, dice, el propósito de la ley. Vale decir, ¿cuál es el motivo por lo cual Dios le pidió a Moisés que escribiera esas cosas? Dice, todo entendiendo acerca del libro de la ley de Moisés. Dice, entonces, dice el versículo 19, ¿para qué sirve la ley? Dice que fue añadida. La ley de Dios nunca ha sido añadida. La ley de Dios es mucho antes que el Sinaí. Porque la ley de Dios es eterna y para siempre, como dice el salmista. Su ley es eterna y para siempre, lo dice el salmista. Toda la Biblia dice que la ley de Dios es eterna y para siempre. Lo que Dios entrega, los 10 mandamientos en el Sinaí, no es una cosa nueva. Era algo que fue puesta también en el Edén. Y antes del Edén era, ¿qué cosa? Era el sistema de justicia de Dios. Era el fundamento de su gobierno en el cielo y aquí en la tierra. La diferencia es que su pueblo en Egipto se olvidó de esta ley que era eterna para siempre y Dios se lo vuelve a otorgar. Por lo tanto, esta ley de Dios que fue escrita en piedra no fue añadida. Estaba de mucho antes. ¿Qué ley la que fue añadida? Es justamente lo que Dios le dice a Moisés que escribiera en un libro. Esta es la ley que se añade. Leyes rituales y ceremoniales. Volvamos entonces al versículo número de Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice el apóstol Pablo, dice que fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa. Dice el apóstol Pablo que esta ley de ritual y ceremonial dice que fue añadida. ¿A causa de qué? De todas las transgresiones. Vale decir, si la ley de Dios dice así en un mandamiento en el 4, acuérdate del día sábado para santificarlo. Pero si un judío quebrantaba esa ley, ¿dónde se otorgaba el castigo por quebrantar ese mandamiento? ¿En la ley de Dios o la ley de Moisés decía que había que morir lapidado? ¿Dónde estaba? En la ley de Moisés estaba la sentencia. Eso es lo que se añade. Si dice la ley de Dios, no cometerás adulterio, y un judío cometía adulterio, ¿dónde aparece la sentencia por cometer adulterio? ¿Aparece la ley de Dios que solamente muestra el pecado o está en la ley de Moisés cómo tenía que morir quien cometía adulterio? Obviamente en la ley por eso dice el apóstol Pablo, la ley que fue añadida por causa de las transgresiones. Dice que no era tan malo, si tuvo un propósito también, dice. Entonces, versículo 19, volvamos. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador.
Vale decir que esa ley tenía una duración hasta que viniese, ¿qué cosa? La simiente. Y como dice el apóstol, esto es Cristo Jesús. Todas estas leyes rituales y ceremoniales tenían un efecto y tenían un valor, por supuesto. ¿Y hasta cuándo tuvieron valor esa ley? Hasta cuando Cristo vino y murió en la cruz. Y aquí el apóstol Pablo, para no seguir avanzando en el tema, dice, miren, leamos entonces el versículo 24. Y aquí el apóstol Pablo explica el motivo y la razón de ser de esta ley. Dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo que esta ley, la ley ceremonial, ritual, esta ley mosaica que se escribió en un libro, dice el apóstol Pablo a los Gálatas que esa ley tuvo un valor, por supuesto, no era malo todo, no, tuvo un tiempo que duró hasta cuando vino la promesa, la simiente que es Cristo. ¿Y cuál fue el propósito de esa ley? Dice que fue nuestro ayo. ¿Qué es lo que es un ayo? Un ayo es un concepto que significa una guía, una guía. Alguien dice es como un perro, un lazarillo, que tiene que guiar a un ciego. Y la ley de Moisés fue como un ayo. Es decir, el propósito era guiarnos, era llevarnos. ¿A dónde dice ahí? A Cristo Jesús. Y era obvio, porque las fiestas solemnes, si bien es cierto, eran rituales, pero cada ritual tenía un propósito, indicaba a Cristo. La fiesta de la Pascua, el cordero que se sacrificaba, ¿a quién simbolizaba? A Cristo Jesús. La fiesta de los tabernáculos, Jesús dijo, yo soy el agua de vida, el que tenga sed venga a mí. Jesús se apropia de los símbolos. Dijo Jesús, está la lámpara, yo soy la luz del mundo. Cada símbolo del santuario, cada símbolo de la fiesta judía, era un símbolo que Dios quería que las personas, los judíos, comprendiesen a futuro el ministerio de Cristo. Por lo tanto, la ley de Moisés era un ayo, era algo que nos tenía que llevar especialmente a Cristo Jesús. Dice, pero versículo 25, pero venida la fe, que es Cristo Jesús, ya no estamos bajo el ayo. ¿Cuál es el ayo? Era la ley ceremonial, ¿cierto? Es decir, ya no estamos obligados, ¿cierto? No estamos bajo ese ayo que era la ley de Moisés que fue hecha en forma didáctica para enseñarnos, para guiarnos acerca del plan de la salvación. Cuando viene Cristo, que es la promesa, ya no estamos bajo el ayo. ¿Cuál es el ayo? La ley de ceremoniales, ¿cierto? Ya no estamos obligados. Por eso no se olviden del problema que hubo en Jerusalén, ¿cierto? Con aquellos que querían que la gente se circuncidara. Dice versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ahora ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham, sois herederos de la promesa. Entonces aquí el apóstol Pablo le está indicando a los Gálatas, tengan cuidado. Yo le estoy diciendo a ustedes que somos todos hijos de la fe, no de desobedecer, porque la ley de Dios es eterna y para siempre, incluyendo el día sábado. Lo que el apóstol Pablo previene a los Gálatas es que si alguien viene a obligarlo a ustedes a cumplir los rituales de la ley judía, a guardar la ceremonia, o le dice ustedes tienen que circuncidarse, eso ya no correspondería. Bien. Esa es una parte de lo que hemos leído del libro de Gálatas. Ahora hay otro concepto que quisiera yo tomar con ustedes, que está en Segunda de Corintios. Otras cosas que el apóstol Pablo escribe, pero también se tiende a hacer una mala interpretación. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, me dan un segundo. Estamos bien con la hora. Segunda de Corintios, si me equivoco. Bien. Capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3. Leamos del versículo del 6 al 7. Y aquí también se hace como una mala lectura, por decirlo de una forma más elegante, una mala lectura. Hay muchos ministros que de alguna forma hacen otra mala lectura de las cosas que el apóstol Pablo escribe, especialmente aquí a los Corintios. En Segunda de Corintios, capítulo 3, leamos del versículo del 6 al 7. Dice, así le escribe el apóstol Pablo a los Corintios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino de espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica.
Y si el ministerio de muerte, grabado en letras en piedras, fue con gloria, tanto más los hijos de Israel no pudieron fijar su vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había o podrían perecer. Entonces muchos dicen que aquí Dios está hablando del ministerio, así dice, ministerio de muerte, escrito en piedra. Y muchos ministros aducen así de buena primera, sin repasar, sin escudriñar, como dice Cristo, sin escarbar, sino que a la ligera, ¿qué es lo que fue escrito en piedra? Ven, la ley de Dios. Y aquí el apóstol Pablo habla en forma despectiva de la ley de Dios. Habla de un ministerio de muerte escrito en piedra. Entonces muchos deducen, ministros deducen, entonces la ley de Dios ya quedó obsoleta. ¿Será así? Como hizo el apóstol Pedro, hay muchas cosas que las que Pablo escribe son difíciles de entender, que los indoctos tuercen. Así como algunos torcían la escritura con Gálatas, metiendo como que era la ley de Dios, la que era maldita, que ya no había que guardar, y no tenía nada que ver, te refería a las leyes ceremoniales. ¿A qué se refiere entonces el apóstol Pablo ahora aquí que le escribe a los Corintios que hay un ministerio de muerte grabado en piedra? Algunos toman este concepto de grabado en piedra. Se fija, son los 10 mandamientos, porque fue lo único grabado en piedra. Por lo tanto, aquí se habla de un ministerio de muerte en forma despectiva. Y fíjense lo que dice el versículo 6. Dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. No hay que estudiar porque la letra mata. Esto no tiene nada que ver con el estudio sistemático. Si Jesús dijo así, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Si Cristo me está diciendo que escudriñe, que escarbe, que estudie, ¿cómo alguien dice, no lea la Biblia porque la letra mata? ¿Cómo es posible que un ministro diga eso de la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que alguien diga que la Biblia no es necesario leerla, basta el Espíritu? Eso el apóstol Pablo no está diciendo. El apóstol Pablo está hablando acerca de las ceremonias, de los rituales. Que el sistema judío, el sistema de ceremonias, de rituales, del símbolo del santuario, ese sistema era una forma que Dios lo hizo para que ellos comprendieran el plan de la salvación. Pero ellos de ese sistema se quedaron más en la forma de la religión que en el fondo. Y muchos fariseos y judíos pensaban que bastaba con cumplir la forma del ritual y que eso era más importante, cumplir la forma del ritual, más que el fondo a qué se refiere. El apóstol Pablo dice que cuando nosotros nos quedamos en la forma del ritual, dice ahí donde la letra mata. Más al Espíritu, es decir, el Espíritu Santo es lo que le da vida. Por ejemplo, Jesús dijo así en un momento, dice, si alguien va al templo y lleva una ofrenda, ¿era normal llevar ofrenda? Claro que no es normal, dice, pero si estás enojado con tu hermano, es preferible que la ofrenda la dejes a un ladito y vaya y te pongas a cuenta con tu hermano. Entonces Cristo dice, ¿qué es lo que tiene más valor? ¿Entregar una ofrenda pero ir con un corazón dividido, rencoroso y orgulloso? Es mejor dejar la ofrenda porque eso no nos va a cambiar el carácter. Lo que me va a cambiar va a ser mis actos y actitudes con respecto a uno, con respecto a otro, o ponerme a cuenta con mi hermano. Eso es cuando usted se queda en la letra, es decir, se queda en la forma y no va al fondo. Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que la letra mata, no está hablando de dejar de estudiar la Biblia, está hablando de que nosotros si estudiamos la palabra de Dios, no solamente es para engrosar el intelecto, es para que produzca un cambio. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahí donde dice que el Espíritu vivifica, es decir, el cambio. Eso mismo Jesús se lo dijo a Nicodemo.
Nicodemo era un hombre que escudriñó la escritura, que la leyó, era un fariseo de fariseo, un príncipe de Israel. Y cuando Nicodemo va a la presencia de Cristo pensando que él con eso ya cumplía con todo, Jesús le dijo, una cosa te falta. ¿Y qué me falta si todo lo he estudiado, todo lo cumplo? Tienes que nacer de nuevo. El apóstol Pablo está hablando de que estas cosas tienen que combinarse. Si yo solamente voy a escudriñar la Biblia simplemente por engrosar el intelecto, eso no me va a vivificar. Lo que sí me vivifica, que cuando voy a escudriñar, también tiene que producir un cambio en mi vida y en mi carácter. Y después el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 7, si el ministerio de muerte grabado en letras en piedra, y aquí muchos se dicen, se dan cuenta que lo único que fue grabado en piedra fueron los 10 mandamientos, y muchos hablan en forma despectiva, ven, es el ministerio de muerte, dice el apóstol Pablo, así que hay que dejarlo a un lado, ya la ley de Dios, los 10 mandamientos ya no rigen. La pregunta es, ¿será lo único que fue grabado en piedra la ley de Dios? Los invito a buscar en el libro de Josué. Libro de Josué en el capítulo número 8. Libro de Josué, capítulo 8. Leamos los versículos del 30 al 32. Búsquenlo. Libro de Josué, la página 221, que está aquí, tiene el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número, de ahí para adelante viene después del Deuteronomio, ya aparece el libro de Josué. El capítulo 8, versículos del 30 al 32. Como dice el apóstol Pablo a los Corintios, el ministerio de muerte que fue grabado en letras de piedra. Y como algunos dicen así en forma muy simple, ven, los 10 mandamientos fueron grabados en piedra. Ya hablan en forma despectiva de la ley de Dios, ministerio de muerte. ¿Será solamente eso? Miren, en Josué capítulo número 8, versículo del 30 para adelante. Lectura de la ley en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, a Dios de Israel, en el monte Ebal. Como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés. ¿Dónde está escrito eso? En el libro de la ley de Moisés, hacer un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alce hierro, y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová y sacrifican ofrenda de paz. ¿Qué es lo que hicieron como estaba escrito en la ley de Moisés? Que cada vez que había que hacer una actividad importante para que quedara fresca en la memoria, se construía un altar inmenso de piedra. Un altar inmenso de piedra donde se hacía el sacrificio de paz. Eso es lo que hace ahí en el Monte Ebal, un inmenso altar de piedra donde se hacía el sacrificio de paz. ¿Qué más se hizo en ese altar inmenso de piedra? Versículo número 32 de Josué, capítulo 8. También se escribió allí, sobre las piedras, una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. ¿Qué más se puso en esas piedras? Se escribe en esas piedras una copia del libro de la ley de Moisés. Las leyes rituales y ceremoniales fueron escritas en ese altar de piedra en el monte Ebal. Pregunto yo, ¿solamente la ley de Dios fue escrita en piedra? Aquí se dice que Josué en el monte Ebal, aquí dice que hicieron ellos un altar, y en ese altar no tan solo se hizo un sacrificio, sino que en las piedras se escribió en piedra una copia del libro de la ley de Moisés. Por lo tanto, cuando el apóstol Pablo le escribe a los Corintios, el ministerio de muerte escrito en piedra, ¿se refiere a la ley de Dios o se está refiriendo a las leyes rituales ceremoniales? ¿Cuál era la ley de muerte? ¿La ley de Dios o la ley de Moisés? Si la ley de Dios me decía, no cometerás adulterio, pero nunca la ley de Dios me decía de la forma en que la persona que adulteraba debía morir. ¿Dónde aparecía la forma y la sentencia? ¿La ley de Dios o la ley de Moisés? ¿Dónde aparece que el adúltero tenía que morir lapidado? ¿En la ley de Dios o la ley de Moisés? Ahí está el ministerio de muerte, que también fue escrito en piedra. Por lo tanto, cuando leemos el libro de los Corintios, el ministerio de muerte escrito en piedra, nunca el apóstol Pablo ni se le pasó ni por la mente referirse, ¿qué cosa? A los 10 mandamientos. De nuevo se refiere
al libro de la ley de Moisés. Por eso que el apóstol Pedro, por eso que Pedro dice en su carta, cuando vamos a leer los escritos de Pablo, dice, tengan cuidado. Mismo Pedro reconoce que Pablo tiene algunas cosas difíciles de entender, y aquellos que lo estudian en forma muy superficial, el apóstol le llama indoctos, que tuercen la escritura, y hay muchos ministros que han torcido las escrituras, especialmente denigrando y denostando la ley de Dios, escrita con su propio dedo. Aquella ley que es eterna y que es para siempre. Asentado, como dice el salmista, eternamente y para siempre tu ley fue asentada. Tengan cuidado con lo que dicen y con lo que leen, porque el apóstol le llamaría indoctos, que tuercen las escrituras. Yo quisiera rápidamente, ya por el tiempo, ir a la última parte del estudio. Quiero que vamos a 1 de Corintios, capítulo 15 ahora. 1 Corintios 15. Ya estamos bastante avanzados a la hora. 1 Corintios, capítulo 15. Quisiera primero leer el texto. Vamos a leer un versículo o un texto. Después vamos a buscar el contexto, ¿ya? Esto está en 1 de Corintios, capítulo 15. Versículo 29. Esto lo escribe el apóstol Pablo. Por lo tanto, si Pablo escribe, vámonos con cuidado. No saquemos conclusiones tan rápidamente. Démosle vuelta a las cosas. Pensemos bien. Escudriñemos un poquito aquí y un poquito allá. Si Pablo escribe algo que realmente me cuesta entender, entonces yo no puedo sacar conclusiones tan apresuradamente. Como dice el apóstol Pedro, tengan cuidado. Estudien bien a lo que Pablo escribe. Bien, en 1 Corintios 15, versículo 29 dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Y aquí muchos han dicho de nuevo que el apóstol Pablo estaba autorizando o que estaba de acuerdo con bautizarse por los muertos. De hecho, hay algunas religiones que no es necesario nombrarlas, pero así lo hacemos con respeto con ellos, porque Dios también los ama y los quiere. En ese aspecto Dios no hace acepción de personas y también entiende un poquito la falta de conocimiento y Dios los respeta en ese aspecto, pero obviamente no está de acuerdo con lo que dicen. Y hay algunas religiones que han tomado como parte de su doctrina bautizarse con o por los muertos. Como toman de ese texto, el apóstol Pablo simplemente está haciendo una pregunta. No es que esté avalando algo. Está haciendo la pregunta, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? El apóstol Pablo está diciendo, no está dando una afirmación que él está de acuerdo, que está bien bautizarse por los muertos. Ojo, no. Aquí hay una pregunta, hay un signo de interrogación. Entonces el apóstol Pablo quiere responder esa pregunta que hay. ¿Ya? De otro modo dice ahí, versículo 21, 1 Corintios 15, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? Entonces no es que el apóstol Pablo esté dando su aprobación, no, Pablo no está afirmando nada. Pablo está trayendo acá un ejemplo, que habían ciertas culturas que sí hacían esto, y que se bautizaban también por los muertos en algunas culturas, como en el tiempo de los corintios, dependiendo, ¿cierto?, de su fe, de su filosofía, de cómo entendían la vida. Pero el apóstol Pablo no está dando una afirmación, ni siquiera una aprobación de esto. Si usted se fija en el contexto del capítulo 15 de los Corintios, que no lo podemos leer entero, dice el capítulo, la resurrección de los muertos. Y esto no es un tema nuevo. En el tema de la resurrección, hasta en el judaísmo, no tan solo en los gentiles, habían ciertos movimientos que no creían en la resurrección. O sea, dentro del judaísmo no creían en la resurrección. Y así Cristo tuvo que enfrentarse a muchos de ellos. De hecho, parte de los discípulos tenían este mismo concepto de que no había resurrección. Por algo, cuando la mujer le dice a los discípulos, el Señor ha resucitado, ellos no creían. Porque tenían ese concepto de la fe, de la secta de los saduceos, de no creer en la resurrección.
sea, hasta los discípulos, algunos tenían esas ideas medias preconcebidas. Por algo la mujer cuando va a decirle, mira, el Señor ha resucitado, ¿qué dijeron muchos de ellos? ¿Será verdad esto de la resurrección? Muchos no creían. Y también en el mundo del Asia Menor, como los Corintios y otros más, habían ciertas personas que tenían ciertos rituales, en este caso algunos se bautizaban por los muertos, y algunos de estos rituales no tienen nada que ver con lo que Cristo decía, pero sí, sin embargo, dice el apóstol Pablo, y bueno, ¿y para qué se bautizan por los muertos si algunos no creen ni siquiera en la resurrección? El tema es la resurrección y el bautismo. No es que Pablo esté avalando bautizarse por los muertos. Si leen el capítulo 15, su contexto dice la resurrección de los muertos, no lo avala entero. Por ejemplo, leamos 15, versículo 13. 15:13 dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana también en nuestra fe. ¿Qué es lo que es vana? Si Cristo no ha resucitado, ¿para qué predicamos la palabra? ¿Para qué nos exponemos nosotros? Dice el apóstol Pablo, ¿para qué yo voy a sacrificar mi vida? ¿Para qué la voy a poner en servidumbre? ¿Para qué exponer? Dice el apóstol Pablo, yo todos los días pongo que alguien me mate. Porque hay mucha gente que conmigo no está de acuerdo. Yo estuve en tal parte, me intentaron matar, estuve en Jerusalén, me intentaron matar, en todos los donde hoy me quieren matar, me apedrean. Pero si yo no creo en la resurrección, tampoco creería que Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, ¿para qué me pongo a predicar? ¿Para qué, dice el apóstol Pablo, expongo mi vida si Cristo no creó en la resurrección? Versículo 20. Mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Versículo 23. Pero cada uno dice en su debido orden, Cristo es la primicia y luego los que son de Cristo, pero dice en su venida y no antes. Cuando dice el apóstol Pablo que si él cree en la resurrección y que la acepta, y él cree que Cristo murió y Cristo resucitó, por eso el apóstol Pablo dice que él va y predica en todo lugar, expone su vida, porque él cree que Cristo que hizo murió y resucitó. Y pone un orden, dice, primero Cristo, las primicias y luego los que son de Cristo, pero dice, pero en su venida y no antes. Versículo 23. Y cuando llegamos al versículo 29, él está hablando acerca de esta sugerencia de la resurrección. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan? Entonces dice una pregunta, bueno, ¿y los que están bautizando, o aquellas personas que se bautizan por los muertos, qué van a hacer si no hubiera resurrección? Dice el apóstol Pablo, así como yo soy un predicador, si yo no creyera que Cristo resucitó, entonces ¿para qué me pongo a predicar? ¿Para qué expongo mi vida? Y eso es lo que vamos a analizar. ¿Qué quiso decir el apóstol Pablo cuando incluyó este ejemplo de algunos que se bautizaban por los muertos? Bien, hay dos cosas que vamos a tener que aquí desmenuzar en este versículo 29 de 1 Corintios 15. La palabra bautizar y la palabra muerto. Esas dos palabras hay que tratar de separar. Primero vamos a trabajar el concepto bautizar y segundo vamos a mirar el término muertos. Vamos a leer un poquito el libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 20. Mateo 20, los versículos 22 y 23. En Mateo 20, capítulo 20, versículos 22 y 23. Veamos lo que dice Jesús. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber? Y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado serán bautizados. Pero él, sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío daros, sino que aquellos que a quienes está preparado por mi Padre. Entonces aquí había un problema. Que en un momento la madre de estos dos discípulos, la madre, va y le pide a Jesús, dice, Señor, cuando establezcas tu reino, ¿por qué no pone a uno de mis hijos a tu derecha y al otro ponelo a tu izquierda? Había un momento en que una madre viene a pedirle los cargos. Ella pensaba que Jesús iba a inaugurar un reino terrenal.
Y en ese reino terrenal, una madre quería que los discípulos, unos estuvieran a su derecha y otros tenían a la izquierda. Jesús dijo, mire, con respecto a lo que las mamás de ustedes me piden, no se los puedo otorgar. Yo no puedo decir quién va a estar a mi derecha o a mi izquierda, porque eso solamente cosa es del Padre. Pero sí de algo estoy seguro, que de la copa que yo voy a beber y del bautismo que voy a recibir, ustedes también serán parte de eso. La pregunta es, ¿a qué se refiere el bautismo que va a recibir? Si Jesús ya se había bautizado, no se olviden que los evangelios cuando parten hablando acerca del ministerio público de Cristo, los evangelios todos, parten con el relato uno de su nacimiento y cuando Cristo empieza a trabajar en forma pública, lo primero que hacen es el relato cuando Jesús se bautiza en el Jordán por mano de ¿quién? De Juan el Bautista. Si Jesús parte su ministerio en el bautismo en el Jordán, por mano de Juan el Bautista, porque ya ha transcurrido mucho tiempo, ya mucho tiempo transcurrió, ya Jesús estaba cerca de que fuera entregado para ser crucificado y muerto. Jesús dice, yo seré bautizado y con ese bautismo que yo seré, ustedes también lo serán. Pero ese Cristo ya está bautizado ya. ¿A qué se refiere? Entonces la palabra bautismo tiene dos connotaciones, de acuerdo al derrotero bíblico. El concepto bautismo, claro, tiene primero una connotación que tiene que ver con el ritual. Eso está claro y estamos completamente de acuerdo. La palabra bautismo viene de anabaptizo, que significa sumergir, no asperjar, sumergir. Y eso se practicaba en Israel. Y era muy común el sumergirse o el bautismo o el mikvah o el baño ritual. Eso estamos de acuerdo. La palabra también significa esto, el concepto del ritual, del bautizarse. En el judaísmo existía lo que era el mikvah o el baño ritual por el tema de la purificación. Y se practicaba mucho el mikvah por distintos motivos. Uno de ellos, cuando eran jovencitos, se bautizaban para hacerse parte de la comunidad y tener derecho a voz y a voto, y otros por ritual de sanidad y de limpieza, que se practicaba bastante. Eso con respecto al ritual se practicaba. Bautismo tiene que ver con eso, perfecto, estamos completamente de acuerdo. De hecho, Juan el Bautista empezó a practicar ese ritual, pero él lo practicó en el río Jordán. Y no hay ningún fariseo que no estuviera de acuerdo. Porque cuando a Juan le fueron a preguntar, no le preguntaron a Juan si traía alguna cosa nueva o rara, no, era común en Israel los bautismos. O el mikvah, el baño ritual. De hecho, en algunas sinagogas habían piletas donde se hacían esos procedimientos. Lo único que a Juan el Bautista le preguntaron, ¿con qué autoridad lo hacía? No qué cosa rara hacía, ¿con qué autoridad? Entonces, ahora Juan incorpora el bautismo, este baño ritual, pero con otra perspectiva, ya no simplemente como ceremonia, por purificación, ahora para el perdón de los pecados. ¿Estamos claros, cierto? Pero aquí Cristo Jesús le da otra connotación distinta. Jesús aquí al tema del bautismo, aparte del baño ritual y del ritual del símbolo en sí mismo, aquí Jesús está dando una connotación completamente distinta al bautismo. Y no aparte, sino que obviamente hay una diferencia entre el ritual y lo que Jesús está apuntando. Cuando les dice, con el bautismo que yo seré, por supuesto que ustedes también serán. ¿Y a qué bautismo Cristo se refería? Obviamente no se estaba refiriendo a ese ritual. No se está al ritual que se hacía habitualmente en la pileta o en el río Jordán, a sumergirse. A algo más Cristo se está refiriendo cuando dice a los discípulos, con el bautismo que yo seré bautizado, ustedes también serán bautizados. Jesús en ese momento estaba enfrentando la muerte. Jesús se estaba preparando, ¿cierto?, para enfrentar la muerte. Y de alguna forma Jesús le está diciendo que el concepto de bautizarse desde el punto de vista del baño ritual es uno, pero también cuando uno enfrenta la muerte, también Jesús lo pone como un concepto de bautismo. Con el bautismo que yo seré bautizado, usted también lo será. Vamos a Marcos 10 y versículos 38 y 39. Marcos 10. Estamos desmenuzando el concepto bautismo, después el concepto muerto. Perdón. Marcos capítulo 10. Y los versículos del 38 al 39. Veamos lo que dice el apóstol Marcos. Entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso con que yo bebo y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado?
Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad del vaso con que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, serán bautizados. ¿A qué bautismo se estará refiriendo entonces el Señor? Vamos entonces a Lucas, sigamos avanzando, Lucas 12, versículo 50. Al libro de Lucas 12, versículo 50. Miren, Lucas 12, versículo 50 dice, de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Jesús está diciendo que se estaba angustiando porque tenía que ser bautizado de un bautismo. No se está refiriendo al ritual de la inmersión, ¿cierto? Jesús está hablando acerca de que él tenía que enfrentar la muerte. Jesús está hablando de que él tenía que enfrentar, ¿cierto?, la cruz. Bautismo tenía esos dos significados, el ritual simbólico del bautismo por inmersión y la confrontación o riesgo de muerte arrastrado por causa de la predicación del Evangelio. Eso es lo que Jesús está diciendo. Hay un bautismo que es el ritual, ¿cierto?, en agua por inmersión, pero hay un concepto que Jesús le agrega al bautismo, ¿cuál es? Es de enfrentar la muerte. Por eso dice, estoy angustiado por el bautismo con el cual seré bautizado, estoy angustiado. Jesús se estaba preparando para enfrentar, ¿qué cosa? La muerte. Por lo tanto, el apóstol Pablo hay dos conceptos del bautismo, el ritual de la inmersión, pero el concepto de bautismo también Cristo lo aplica cuando enfrentamos, ¿qué cosa? La adversidad y cuando enfrentamos la muerte. Miren, vamos a Colosenses para seguir avanzando, Colosenses capítulo 2, mucho más adelante de Corintios, Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, versículo 13. Aquí vamos a ver ahora vamos a entender la palabra muerto, ¿ya? Bueno, el concepto de bautismo nos hemos dado cuenta que la Biblia lo deduce en dos términos. Uno, el bautismo del ritual, del bañarse, ¿cierto?, del sumergirse, y el otro concepto que Cristo lo deriva cuando enfrentamos la muerte, ese concepto de bautismo. Ahora vamos a ver el concepto de muertos. ¿A qué se refiere la Biblia el concepto de muerto? ¿Será este concepto de la literalidad cuando el hombre va al sepulcro? Ahí tenemos, ¿cierto?, un concepto de muerto, esto cuando el hombre baja al sepulcro, ¿ya? Pero hay otro concepto que la Biblia le agrega al concepto muerto. Mire, esto está en Colosenses 2, y versículo número 13. Dice, y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aquí el apóstol Pablo, ¿cómo le dice a los colosenses? Le habla de muertos, pero no estos muertos literales que van a la tumba. ¿Muerto en qué cosa? Muerto en los pecados. O sea, que hay otro concepto de que el apóstol Pablo utiliza. El concepto muerto no es solamente aquel que baja a la tumba en forma literal. El apóstol Pablo también dice que habla de unos muertos, pero que están vivos. ¿Cuáles son los muertos? Muertos en sus pecados. Vamos a Efesios, capítulo 2, Efesios 2. Algunos textos, nos vamos a leer todos los textos que están aquí. Efesios 2, versículo 1 y después el versículo 5. Dice el versículo 1 de Efesios 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y Fíjese, el apóstol Pablo le escribe a los Efesios, dice el apóstol, ustedes estaban muertos. No tiene nada que ver con los muertos literales que van a la tumba. Está hablando de personas que estando vivos, pero por consecuencia del pecado, para el cielo que lo quieran, eran muertos. Dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y en vuestros pecados. Versículo 5 de Efesios 2. Aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo por gracia. Entonces los que están muertos, no hablo literalmente los que van a la tumba, los que están muertos en sus pecados, en sus deleites, ¿mediante qué
son vueltos a vivir estos hombres. Mediante Cristo Jesús somos vueltos a la vida. Por lo tanto, el concepto de bautismo no se refiere solamente al ritual. El bautismo que Cristo le aplica cuando enfrentamos la muerte o la adversidad. El mismo apóstol Pablo, el concepto de muertos, no solo se le aplica literalmente a aquellos que bajan al sepulcro. Está hablando de que hay gente que estando viva, pero para el cielo están muertos en sus pecados o en su deleite, pero en Cristo Jesús son vueltos a la vida. Por lo tanto, entendiendo esto, y yendo a Primeras de Corintios, cierto, capítulo 15 y versículo 29, ahora comprendemos lo que el apóstol Pablo estaba tratando de explicar. Nada que ver estaba explicando o avalando que nosotros diéramos bautizarnos, es decir, sumergirnos desde el punto de vista del ritual por los muertos literales. El apóstol Pablo no está hablando de sumergirse en el ritual, bañarnos en el ritual, bautizarnos por los muertos literales. No está hablando de aquellos que van al sepulcro. Volvamos a 1 Corintios 15, versículo 29. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? ¿De qué está haciendo el apóstol Pablo? Bautizarse, ¿qué significa? Enfrentar la muerte. ¿Por quiénes? ¿Los muertos literales o aquellos que están muertos en el pecado? Por los que están muertos en el pecado, dice el apóstol Pablo. Yo mismo pongo mi vida. Yo cuántas veces he expuesto mi propia vida. Yo cuántas veces me he bautizado. ¿Cuántas veces me he bautizado en el sentido de exponer mi vida por aquellos que están muertos? Pero no literales, muertos en el pecado. Eso dice el apóstol Pablo. ¿Cuántas veces hemos expuesto nuestras vidas por aquellos que están muertos en el pecado? ¿Y qué dice él? De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan? ¿Qué harán? Como dicen los que nosotros, en el sentido de la persecución, en el sentido de enfrentar la adversidad, no tiene que ver con el bautismo ni por agua, ni los muertos literales. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo yo voy a arriesgar mi vida, dice el apóstol Pablo? ¿Y para qué voy a arriesgar mi vida? ¿Por aquellos que están muertos en los pecados? Si no hay resurrección. Pero dice el apóstol Pablo, nosotros creemos que sí hay resurrección, que si Cristo murió y Cristo sí resucitó. Y como Cristo resucitó de los muertos, todos los que crean en Cristo literalmente vayan a la tumba, cuando Cristo venga van a volver a levantarse. Y el apóstol Pablo que agrega, los que se bautizan, es decir, los que enfrentan la persecución, no por los muertos literales, por los que están muertos los deleites y los pecados, vale la pena. Porque Cristo murió, pero resucitó. No importa, dice el apóstol Pablo, que yo pague con mi vida. Jesús dijo eso. Dice, con el bautismo que yo seré bautizado, usted también serán bautizados. Se refería a enfrentar la muerte y la adversidad. El apóstol Pablo habla de que muchos de ellos enfrentaron la muerte, ¿no? Dijo el apóstol Pablo, no importa enfrentar la muerte física por aquellos que están muertos en el deleite, en el pecado, porque yo entiendo que algún día Cristo también me va a resucitar. Volvamos a leer el versículo 29. De otro modo, dice el apóstol Pablo en el tema de la resurrección. ¿Qué harán los que se bautizan por los muertos? Es decir, ¿qué haremos nosotros los que enfrentamos la muerte y la adversidad por aquellos que están muertos en los pecados, en los deleites, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues entonces nos bautizamos por los muertos, dice el apóstol Pablo? Entonces, ¿de qué serviría que todos los apóstoles, lo que hemos predicado este evangelio, expongamos nuestras vidas por los que están muertos en los pecados? Y fíjense lo que dice el versículo 30 para adelante. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Fíjense, dice, ¿y por qué nosotros entonces peligramos a toda hora? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Claro, está hablando de su experiencia. ¿Cuántas veces Pablo estuvo a punto de que lo mataran por causa de la predicación del evangelio y predicarle a aquellos que estaban muertos pero los deleites en los pecados? Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué dice él? Cada día muero. No tan solo morir del punto de vista de exponer la vida, sino que también morir al yo, ¿cierto? Que una nueva criatura. Cada día muero. Dice, si como hombre batallé en Efeso contra fiera, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan?
comamos y bebamos porque mañana entonces morir. Dijo, no, eso no es la forma. El apóstol Pablo creyó en la resurrección, especialmente en la de Cristo. Dice el apóstol Pablo, los que se bautizan, está hablando acerca de enfrentar la muerte por causa de predicarle a los muertos que están muertos en sus pecados y están muertos en sus deleites. Me gustaría que terminásemos leyendo 2 de Corintios, capítulo 4. Estoy haciendo un repaso. Vamos a tratar de que este programa vuelva a salir para que ustedes vuelvan a repasar estas mismas promesas. En 2 de Corintios capítulo 4, versículos del 8 al 12, aquí el apóstol Pablo habla acerca de todas las formas que ellos expusieron en su vida. O sea, no se olviden, bautismo aparte del concepto del ritual de inmersión, también Cristo lo pone en el concepto de enfrentar el peligro. Miren, 2 Corintios 4, versículos del 8 al 12, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes que goza la muerte de Jesús, la persecución, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados, ¿qué dice ahí? A muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en esta carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. El apóstol Pablo, cuando le escribía a los Corintios, se estaba refiriendo a que sí realmente valía la pena. Ese concepto de bautizarse por los muertos no es tan literal, no es por la literalidad del ritual de la inversión o de los muertos literales que van a la tumba. Se estaba refiriendo a otro concepto mucho más amplio, bautizarse en el concepto de enfrentar la muerte, especialmente por los que estaban muertos, pero los deleites y los pecados. No tiene que ver con el bautismo literal por inversión por los muertos que van a la tumba. El apóstol Pablo se refería que sí valía la pena enfrentar la muerte. Y dice el apóstol Pablo, cada día muero. Lo que le pasó en Efeso, ¿cuántas veces el apóstol Pablo se refería? Que expuso su vida por predicarle o bautizarse en ese concepto de la persecución y la muerte por aquellos que estaban muertos en los deleites y los pecados, especialmente acerca de los gentiles. Si usted se ha dado cuenta, estimado amigo, el apóstol Pedro tenía razón. Muchas cosas que el apóstol Pablo escribe son difíciles de entender. Por lo tanto, hay que darle varias miradas, buscar, escudriñar para comprender las cosas que el apóstol Pablo escribió. Sigamos el consejo de Pedro y no seamos tan apresurosos por querer destruir la ley de Dios, que es eterna y es para siempre. Muy bien, estimados amigos, ya llegó la hora. Hemos llegado al final de este proceso, de este capítulo, esperando que estos repasos más o menos rápidos o sí, les haya servido y puedan seguir escudriñando a través de la palabra de Dios. Muy bien, hemos llegado al final. Vamos ahora a prepararnos, no olvidarnos de orar, ¿cierto?, por el padre de Pamela Novoa, por Daniel Acuña, junto con Andrés, por Fabián Acuña, Pamela también, por los nietos, por la familia, por Elba Reyes junto con José Luis Acuña, por Francisca y Jonathan, por el pastor Aldo Aguirre y su familia, la pastora Marlene, el pastor Andrés, por Alexis y su esposa, su familia, por nuestro hermano Andrés Guillermo Arias, acordando hoy día que lamentablemente nos comunicó temprano que su hermano había fallecido. La oración por él y para su familia, que el Señor tenga de él misericordia. Bien, vamos, antes de despedirnos, vamos primero a cantar y después vamos a orar para despedirnos. Vamos a cantar el himno 120 para volver a ir a, ¿cierto?, aprendiéndolo. El himno 120, fija tus ojos en Cristo. El himno 120, fija tus ojos en Cristo. Cantemos y después oramos y nos despedimos. Fija tus ojos en Cristo,
tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Ahora colocamos la palabra fijo mis ojos. Fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Oremos y nos despedimos hasta la próxima semana. Nuestro buen Padre Celestial, en esta hora nos estamos despidiendo de que ellos nos han acompañado en estas redes sociales. Oramos por los que ellos han suplicado por trabajo, por pan, por abrigo, pero especialmente por protección en tiempos de pandemia. Padre amado, que su protección, que el ángel de Jehová campe alrededor de aquellos que le temen para protección y cuidado. Bendiga a cada amigo presente en esta hora. Gracias por esta oportunidad, por predicar su palabra mediante estos medios sociales. Bendiga a cada amigo oyente en el nombre de Jesús. Oramos. Amén y amén, Señor. Muy bien, amigos, me despido, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad y que Dios les bendiga. Chao, chao, gracias.